Bueno, vamos a iniciar la reunión de hoy. Hoy estamos comenzando el segundo ciclo de introducción a la Cábala. Como ustedes ya escucharon en la última clase, en esta vamos a abordar aspectos más prácticos de lo que fue la descripción del árbol de la vida. Y hoy tengo la fortuna de poder presentarle a ustedes a Iris Prodan. Iris es una maestra de Cábala graduada de la escuela de Mario Sabán. Ella vive en Buenos Aires, ella está un poco más abajo. Aparte de estudiante y maestra de Kabbalah, Iris también es astróloga, que es otro aspecto de la Cábala súper interesante, particularmente a mí me atrae muchísimo el tema, pero no he tenido todavía el tiempo de comenzar a estudiar más en serio eso. Sí les cuento como anécdota personal que con lo básico que comencé a leer de astrología cabalística, descubrí unos temas muy interesantes en mi vida que me han servido muchísimo. Y eso que apenas estaba como comenzando a rayar la clipa de este tema astrología cabalística. Creo que para todos, una de las grandes tentaciones con Cábala es tratar de abarcar mucho estudio. Y como vamos a ver ahora con el árbol de la vida, uno de los temas es ¿por qué tengo que estudiar el árbol de la vida? ¿Qué voy a lograr estudiando los caminos del árbol de la vida? Que es otra historia diferente a solo conocer el árbol de la vida. Y precisamente Iris nos va a compartir este tema para poder abarcar y que nos despierte ese gusanito de curiosidad como para ver cómo podemos llevar a la práctica el árbol de la vida. Iris, si quieres agregar algo más de tu currículum, pues siéntete libre de agregarlo. Yo apago mi cámara y te dejo que la audiencia es tuya, ¿viste? Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy agradecida por esta invitación, muy contenta de estar acá con todos, así que muy bienvenidos todos. Bueno, lo único que agregaría es que soy psicóloga también, así que bueno, vengo con un camino de búsqueda desde hace muchos años. Eh, y sí, me invitaban a hablar de los senderos, pero y de la práctica. Yo tengo un trabajo hecho sobre el árbol de la vida desde hace muchos años, donde hago un trabajo práctico. En realidad, yo empecé a introducirme en la cábala a través de la práctica. Por eso siempre digo que yo empecé al revés. En vez de empezar estudiando la teoría y metiéndome en los conceptos, empecé con la práctica del árbol de la vida. Y ahí fui descubriendo los conceptos que se fueron ratificando, ¿no es cierto?, a lo largo del estudio. El estudio vino después, eh, pero bueno, terminó de completar, por supuesto, toda la experiencia. Por eso para mí siempre la experiencia de lo que es el contacto con este símbolo sagrado me parece fundamental. Si no, es como se dice en la cábala, ¿no es cierto? Los maestros de cábala siempre hablan de esto, ¿no? Esto es traer, bueno, voy a ir con la flechita, Keter a Malkut, o sea, Keter, que es la esfera, la esfera, el Ein Sof, el Adam Kadmon, digamos, el infinito, todo lo sutil tiene que estar alineado a la materia. Sin la experiencia no funciona, digamos, ¿no es cierto? O sea, hay algo que no termina de incorporarse, queda como muy separado y eso ya después vamos a ver si llegamos a ver, que ustedes si ya vieron el árbol de la vida, habrán sabido que en las esferas eh, hay, en cada una de las dimensiones hay clipot. Clipot quiere decir como algún defecto o algún desequilibrio, en más o en menos, por exceso o por defecto, ¿no es cierto? Pero cuando me convocaron a hablar de los senderos, yo pensaba que eso también me pasó en una clase que tuve que dar en un curso, que cuando pienso en una parte se van presentando todas las partes. Es muy difícil separar las partes, porque pensando en los senderos, digo, ¿cómo no voy a hablar de lo cosmogónico? Porque ¿cómo es el origen de los senderos? ¿No es cierto? Entonces tengo que hablar un poco del árbol de la vida, porque en esa explicación cosmogónica es donde vamos viendo la correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos, o sea, la correspondencia entre el universo o el alma universal y el alma individual que somos nosotros, ¿no es cierto? Eso, si me permiten agregar,
digamos, en mi experiencia como astróloga, la astrología también dio mucha confirmación, digamos, a esta evidencia que a veces parece más una frase, ¿no? Como es arriba, es abajo. Y en la carta natal es algo que se corrobora, ¿no? Como la carta natal es una foto del cielo en el instante que nacemos, ahí vemos cómo están esas energías planetarias y cómo nos determinan de algún modo como si fuesen un ADN astral, de algún modo. Y el árbol de la vida también tiene algo de esto, porque el árbol de la vida también representa las dimensiones, que son las 10 sefirot, y los 22 canales, que son las 22 letras hebreas, ¿no es cierto? Ahora, cuando vamos a trabajar, vamos a darnos cuenta que es un símbolo, como les decía, que representa la correspondencia entre arriba y abajo, entre el universo y nosotros, entre el Ein Sof, lo divino y lo material. Por eso me parecía importante marcar esta correspondencia entre Keter y Malkut. Eso me habla de la unidad, ¿no es cierto? Y eso es lo que va a traer después como conclusión el tema de los senderos. Los senderos nos llevan a entender que hay una unidad, que no hay una independencia de cada uno, que todos estamos entrelazados y que es un sistema en donde todos, como si fuese una red o una malla, ¿no? Una red en donde si uno tira de un hilo de la red, se mueve toda la red. No se puede mover un hilo sin que eso no afecte al resto de la red, ¿no es cierto? Entonces, pensaba en que me parecía importante dar como un pequeño panorama, ¿no es cierto?, de cómo es esto de lo cosmogónico, por lo menos para entrar un poco más de lleno en el tema del árbol de la vida. En principio, ustedes saben que hay en la creación del universo una primera autocontracción del Ein Sof, que es el infinito, se autocontrae para generar un vacío, y en ese momento en que se genera el vacío entran las sefirot en ese espacio que se genera, que es un espacio finito dentro del infinito, y cuando entran esas dimensiones, entran sin los canales, ¿no es cierto? Entran cada una independiente de la otra. ¿Qué sucede ahí? Sucede que cada una cree que es única o que quiere dominar a las otras o que es más importante que las otras, se siente independiente, entonces chocan. Ese choque entre las sefirot genera una ruptura de las vasijas. Saben que las sefirot o las esferas o las dimensiones también se consideran vasijas de recepción de luz, ¿no es cierto? Cuando cada una quiere recibir toda la luz para sí, se da cuenta que no puede, bueno, no se da cuenta, sino que en realidad recibe esa luz y se rompe. Esa se llama la ruptura de las vasijas, ¿no es cierto? Esta situación en donde cada una siente que es independiente y que puede recibir para sí o puede dominar a las otras y no siente o no funciona en relación a las demás, esto es lo que es, como podríamos decir sencillamente, el mal cosmogónico, ¿no es cierto? Ahí ya tenemos una noción de que la independencia en ese sentido, la sensación de que no hay una unidad, de que no hay una conexión, de que cada uno es independiente del otro, eso ya estaría ligado a lo que es el mal. Entonces ya en lo cosmogónico está apareciendo este concepto y esto después es lo que nos va a afectar a nosotros. Ahora, ¿para qué? Porque después de esa ruptura de vasijas y de la caída de lo que se llaman las clipots, se genera el Tzimtzum Bet o la segunda autocontracción. Esta primera se llama Tzimtzum Aleph, ¿no? Por ahí ya lo saben de la clase anterior para explicar el árbol de la vida. La segunda es el Tzimtzum Bet, que es cuando aparecen los canales. O sea, ¿por qué? Porque en este momento hay un grado de materialización.
En el primero, cuando aparecen las dimensiones, ahí había como un grado de vibración. Las consonantes funcionan como herramientas de materialización y también de conexión. O sea, ¿por qué aparecen los canales, ¿no? Donde van a estar inscritas las letras hebreas? Aparecen para que haya una distribución de la energía entre todas las sefirot. Esta distribución de la energía, que es la distribución de la luz entre todas, primero que hace la interacción de unas con otras y segundo que permite un equilibrio que es dinámico, ¿no? Fíjense que nosotros, para poder crecer, para poder avanzar, para poder incentivarnos, necesitamos ciertos desequilibrios. Si todo está en equilibrio, no hay nada que me impulse a hacer ningún movimiento, ni a investigar, ni a profundizar. Entonces, necesitamos de esos desequilibrios que se van generando para poder justamente evolucionar. ¿Y qué es digamos, qué me permite este desequilibrio o estos obstáculos, ¿no? Me permiten hacer el tikún. O sea, ¿qué viene a ser? El tikún es la rectificación, la corrección, ¿no es cierto?, de lo que está en desequilibrio. Siempre uno corrige y se vuelve a desequilibrar, porque hay un movimiento permanente de energía, de información entre la sefirot y adentro de mi sistema, ¿no es cierto? Entonces, cada símbolo del árbol de la vida, en la medida en que yo conecto con el símbolo, se abre un canal de conciencia donde entra una cantidad de información enorme a mi alma, ¿no? Y esta información muchas veces se da, cuando trabajamos con el árbol, también por la conexión directa con el árbol. O sea, cuando hacemos el trabajo en el árbol de la vida, el trabajo práctico, cada uno dibuja su propio árbol, o sea, hace ese diagrama que ven ustedes en la pantalla, en una cartulina o en un papel grande, digamos, ¿no? Muchas veces lo que proponemos es que sea un papel del mismo tamaño de nuestro cuerpo. Acá se llama papel afiche, ¿no? Son papeles grandes, más grandes que las cartulinas. Entonces, dibujamos allí el árbol y empezamos a trabajar con una de las esferas, ¿no es cierto? Siempre que vamos a trabajar, nosotros vamos a trabajar desde Malkut, que es esta esfera, la primera, desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque estamos encarnados. La energía, como les decía, baja desde las Sefirot, digamos, desde la Ein Sof, que empieza por Keter, donde va generando los distintos universos a través de las autocontracciones, ¿no es cierto? La primera emanación es Atzilut, la segunda es Briah, que son los universos, la tercera es Yetzirah y la última es Asiá. Cada uno se corresponde a un universo diferente, los más sutiles a los más densos. El más denso de todos es Asiá, que es la materia, que es nuestra encarnación. Entonces, si bien la luz desciende por el árbol, generando esas autocontracciones para ir materializando o densificando la energía hasta manifestarla en Asiá, también la energía asciende. Cuando nosotros queremos hacer un trabajo espiritual, ¿qué hacemos? Ascendemos por el árbol de la vida, porque nosotros partimos de lo material, ya estamos encarnados. Por eso se llama la creación, el descenso de la luz, y la evolución, el ascenso, ¿no es cierto? Digamos que uno podría decir que de Keter a Malkut se van generando como capas en los distintos universos que van velando cada vez más la energía que hay adentro, ¿no es cierto? En todas está la energía divina adentro, pero cada vez está más velada. El nivel de velo más denso es Malkut. Malkut. Entonces, a partir de Malkut, al ir ascendiendo por el árbol,
vamos revelando, o sea, vamos quitando esos velos que me van permitiendo tener como más conciencia. ¿De qué manera? En principio, así como les decía, que en los caminos se generan las letras y la materialización, también va circulando por ellos lo que se llama el DAT. DAT es una semidimensión, se dice una esfera no esfera, una dimensión semidimensión, que está aquí, entre Jochma y Binah, aquí en el centro. No me animo a apretar el lápiz, Mauricio. Gracias. Ahí está DAT. DAT se la llama conocimiento, pero no es el conocimiento en los términos que nosotros usamos, sino más bien en términos de conciencia, de revelación. Y el DAT va a estar circulando por todos los senderos, porque todos los senderos me van permitiendo un grado de conciencia. En ese sentido, cuando nosotros vamos trabajando con cada una de las sefirot, como les decía, en el árbol de la vida, cuando hacemos esta práctica, lo que hacemos es, como les decía, dibujar primero el árbol y después, durante aproximadamente un mes, porque en general lo que hacemos es trabajar de luna nueva a luna nueva, aprovechando que la luna nueva es siempre una posibilidad de sembrar semillas de esa energía, ¿no es cierto?, para que se despliegue a lo largo de esos 29 días, que son los días de la lunación. Trabajamos durante ese mes con una sola esfera. ¿Cómo trabajamos con la esfera? Perdón, Por ejemplo, con Malkut nosotros trabajamos lo más material, ¿no es cierto? También el ego en lo más material. Nosotros vamos a ver que a lo largo del árbol, a medida que vayamos trabajando en cada una de las esferas, vamos a ir trabajando aspectos. Son dimensiones de la realidad y son dimensiones de nosotros mismos. Entonces vamos a estar trabajando distintos aspectos nuestros, distintas formas de manifestarnos nosotros mismos. ¿Cómo trabajamos? En primer lugar, lo que hacemos es meditar durante esos 29 días, todos los días unos minutos, en general son 7 minutos, en la esfera. La meditación no es una meditación estipulada, sino que es más bien como abrir esos 7 minutos, o pueden ser más, a conectarme con esa esfera. Entonces, hay colores específicos para cada una de esas esferas, y ustedes sabrán que los colores son vibración y transmiten una energía, con lo cual cuando yo estoy pintando en esa esfera, estoy también poniendo una vibración y recibiendo una vibración y una información con esos colores. Por otro lado, cada esfera tiene un nombre de Dios, tiene también un arcángel, con lo cual uno puede ir conectando, que esto es interesante, porque uno dice, bueno, me conecto con la esfera. No, me conecto con la esfera en todas sus dimensiones. Cuando yo conecto con Malkut en todos sus niveles, en todos los universos que yo marqué. Porque acá nosotros tenemos un árbol desplegado en 2 dimensiones, pero yo podría dibujar el árbol de otras maneras, en donde haya como un círculo, que sean círculos concéntricos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces yo, tocando el centro, estoy haciendo vibrar todos los círculos concéntricos que están relacionados entre sí, porque están relacionados a través de los caminos, que son las letras hebreas. Entonces, siempre que yo toco una esfera, voy a estar tocando todo el árbol. Pero además, dentro de esa esfera, voy a estar tocando todos los universos de la creación, ¿no es cierto? Todos los niveles, desde lo más material, que es el universo de Asia, hasta lo más sutil, que es el universo de Atzilut. Y esa vibración y ese movimiento va a estar en el contacto con el árbol, en el contacto con esa esfera, pero también en mí.
se van a estar moviendo distintos niveles de información. Esto es algo que se los puedo transmitir porque tengo la experiencia de haberlo hecho más de 15 años, no solamente en mí, que he hecho muchas veces el árbol, sino en las personas que lo han hecho, ¿no es cierto? O sea, cómo se comprueba que esto es así. Entonces, además de pintar el árbol, porque uno diría, bueno, solamente pintar, no. Además, hay como ciertas indicaciones que nos permiten poner el foco en algunas áreas para permitirme a mí la autoobservación. O sea, lo que más uno trabaja cuando va haciendo el trabajo con el árbol es la autoobservación. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en Malkut, yo tengo que observar lo más material en mí, ¿no es cierto? ¿Cómo materializo? Acá observo, por ejemplo, no solamente cómo funciona mi cuerpo, sino los hábitos, los apegos, los lugares a donde yo estoy muy aferrado, por ejemplo, o donde yo siento que hay algo que sin eso no puedo funcionar. Es como si yo tuviese que deconstruir hábitos en donde yo estoy parado, que son apegos, y siempre esos apegos y esos hábitos nos van a hablar, perdón, nos van a hablar en algún punto de lo que nos identifica a nosotros. Entonces, a medida que nosotros vamos recorriendo, por ejemplo, en Malkut, que es lo más material, entonces vamos a trabajar con el cuerpo, con romper hábitos físicos, que a veces tienen que ver con la alimentación, con poner el foco también en cómo se generan los enojos cuando nos sacan de un hábito, de un surco conocido, digamos, los lugares más fijos, más materiales, ¿no? Entonces, durante ese mes estamos pintando la esfera, convocando la energía del árbol, porque lo que yo quería decir que cuando nosotros ponemos o nos enfocamos en una esfera o en el árbol como símbolo, el símbolo evoca algo que está dentro nuestro. Nosotros somos un árbol de la vida, ¿no es cierto? Con lo cual todo eso nos va generando a nosotros movimientos internos y revelaciones que son difíciles de explicar en la teoría, porque en realidad lo estoy explicando cuando hablo de toda la consonancia y la simultaneidad de funcionamiento de los universos en nosotros mismos y la correspondencia de nuestra materialidad, nuestro cuerpo, nuestra persona y el universo, pero después uno lo ve cuando lo está haciendo, ¿no es cierto? Ve lo que se mueve, ve lo que se produce, ve las revelaciones, ve los cambios. Por ejemplo, eso sucede en Malkut, en Yesod. Por ejemplo, trabajamos mucho los entretejidos emocionales, pero sobre todo para ver cómo esos tejidos emocionales, familiares, sociales, hacen que nosotros también pongamos un ego social, ¿no es cierto? ¿Qué hace que nos identifiquemos? Entonces también vamos a trabajar sobre esos tejidos familiares, sobre nuestro pasado, sobre aquello que nos condiciona. O sea, vamos a estar trabajando con los condicionamientos de cada una de las sefirot. Entonces, esa es una forma de trabajar el árbol, ¿no es cierto? Después, los caminos son las letras, ¿no es cierto? Las letras hebreas. Piensen que a partir de las letras, que son las consonantes, porque las vocales no se consideran letras, se consideran vibración o formas geométricas, ¿no es cierto? No materializan las vocales. En cambio, las consonantes sí. Y las consonantes son las que nos van a ir conectando para equilibrar estas esferas. Si bien cuando vamos subiendo por el árbol, o sea, si yo estoy trabajando solamente con el árbol, ahora voy a mostrarlo con la flechita. Si estoy trabajando solamente con el árbol y voy subiendo de Malkut a Yesod y de Yesod a Hod, cuando llego a Hod, ya, gracias, cuando llego a Hod y paso a Netzach, ya ahí voy a estar empezando a ver cómo funcionan los dos pilares, ¿no es cierto? Ahí introduzco también el camino e introduzco el equilibrio que tengo que ir encontrando entre los dos pilares. Sabemos que el árbol de la vida tiene 3 pilares,
que son el derecho, que tiene que ver con el pilar masculino, y es masculino porque es activo, porque es el pilar que da. El pilar izquierdo, que es el pilar de la restricción, el femenino, el receptivo, el que da forma de algún modo, y para eso tiene que poner un límite. Y el pilar central, que es el pilar, se lo llama pilar del medio, que es donde se equilibran estas dimensiones. Entonces, aunque no trabajemos los caminos, por ejemplo, cuando trabajamos con el árbol, estamos poniendo en funcionamiento esos caminos porque estamos ya entrando en la oscilación que se va a producir entre los distintos pilares del árbol de la vida, ¿no es cierto? Para ir entrando en los senderos o en las letras, vamos a hablar también de los pilares porque si bien, como les decía, los senderos son como canales de energía a través de los cuales se va transmitiendo una información de una sefirá a otra y se va también permitiendo un cambio de conciencia, un estado de conciencia. Esto tiene que ver con que hay una información de la letra, pero también hay una información que circula a través de edad, como les decía yo antes, ¿no es cierto? Entonces, hay una división entre las diferentes letras. Están las 3 letras madres, que son Aleph, Shin y Mem. No hice una lámina con las letras, pero podemos mirar acá estos senderos. Representan las 3 letras madres, que son las que van a dar forma al universo, ¿no? Es como si hubiese 3 pilares, gracias, 3 pilares verticales y 3 pilares horizontales. Eso es la estructura, ¿no es cierto?, del universo y la estructura del árbol, de la vida. Son los pilares de contención, se llaman, ¿no es cierto? Y son las letras madres porque a partir de esas letras se generan los 4 elementos y a través de los 4 elementos es cómo se va a materializar el mundo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos elementos? Son el aire, que es Aleph, el fuego, que es Shin, el agua, que es Mem, y del agua deviene la tierra, que es el universo de Asia, ¿no es cierto? Ahora, también estas mismas letras están en los pilares. Aleph está en el pilar central, Mem está en el pilar masculino y Shin está en el pilar femenino. Esto de lo que habla es que el pilar del centro, Aleph va a ser como el mediador, la letra de la unidad, que ahora vamos a hablar de esa letra, perfecto, es el que media entre las dos columnas, ¿no es cierto? El aire es el mediador, el equilibrador entre el fuego y el agua. Y en el árbol, en los senderos horizontales, el Aleph va a estar acá, también, que va a ser la mitad del árbol de la vida, también mediando entre las esferas superiores, que es el mundo inmanifestado, porque recuerden que son esferas que atraviesan el Dat, ¿no es cierto? Ya está, la tríada superior es una tríada de muchas utilidades, en general uno no llega hasta Keter, hasta Tiferet, como representante o como espejo de Keter de algún modo, ¿no es cierto? Pero ese sendero que recién había marcado Mauricio, que es el de Aleph, es el que media también entre lo inmanifestado y lo manifestado. Entonces ahora sí, les voy a mostrar un segundito la Aleph, ¿no? La Aleph es una letra muy importante porque es el símbolo de la unidad y la Aleph fue el primer nombre de Dios, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque simboliza el uno. Y además porque dentro de la letra hay otras letras. No sé si esto ya lo habían visto, pero dentro de la letra Aleph está una Yod,
que es la yod superior, otra yod, que es la yod inferior, gracias, la inferior, y la vav, ¿no? La vav sería la yod superior, estaría representando al mundo inmanifestado, esas tres sefirot que habíamos visto en el árbol de la vida, las tres superiores. La vav, las inferiores, las del centro, y la yud inferior va a representar al mundo de Asia. O sea que ya en la Aleph está todo el árbol de la vida, de algún modo, por un lado, los distintos universos también. Y otra cosa que me parece muy interesante es que también cuando nosotros descomponemos esta Aleph en estas distintas letras y las sumamos, no sé si ponerlo acá porque ahí no lo voy a poder hacer, uso la pizarra un minuto para mostrar esto. La Aleph está las dos yod y la vav. Si yo sumo esto, pongo una yod más otra yod es igual a 20. Cada yod, cada letra hebrea tiene una numeración, además de que representa una parte del cuerpo. Por eso digo que está en cada letra están representados todos los mundos, todos los universos. Y también representan un número, ¿no es cierto? Por eso después aparece derivaciones de estudio a través de las letras hebreas que son, por ejemplo, la gematria y distintas formas, ¿no? de usar las letras, de permutación de letras, de entender inclusive las letras a través de su valor numérico, como una palabra con un valor numérico puede tener el mismo significado que otra palabra muy diferente, pero con el mismo valor numérico. Entonces, yendo a eso justamente, la yod vale 10, 10 más 10, 20, y la vav tiene un valor de 6. O sea que esto me da un valor de 26. ¿Sí? Ahora volvemos un segundo a la pantalla que voy a mostrar el nombre de Dios. Gracias. Acá está. El nombre de Dios es Yud, Hei, Vav, Hei. Lo mismo pasa que si yo sumo estos números, parece que no hace falta que sea grande la pantalla, creo que lo van a poder ver. La Yud, perdón, voy a ponerlo más acá. Yud, Hei, Vav, Hei. La Yud vale 10, la Hei 5, la Vav 6 y la Hei 5. Y me da 26 de nuevo. Con lo cual hay una correspondencia muy importante entre la letra Aleph y el tetragrama, ¿no es cierto? O sea, acá se puede corroborar cómo es lo mismo, de alguna manera, cuando hablamos de Aleph, hablar de Yud, Hei, Vav, Hei. Si bien es un despliegue diferente de letras, ya sabemos que en la letra Aleph está contenido el nombre de Dios, ¿no es cierto? Y la unidad. Entonces, cuando trabajamos sobre estos, yo no voy a hablar de todas las letras hoy, porque sería imposible, pero sí puedo hablarles, como para que entiendan, voy a ir para atrás, al árbol de la vida de vuelta, para poder ver estas letras, ¿no? Las letras que hablamos recién, Aleph, Mem, Shin, ¿no es cierto? Cuando nosotros trabajamos, gracias, son las horizontales. Bueno, les puedo decir antes de empezar con esas letras que las letras se dividen en 3 letras madres, 7 letras dobles, que son las letras verticales, y 12 letras simples,
que son las diagonales. Las letras madres ya les dije que representaban los elementos a través de los cuales se materializaba y se creaba el universo. Las letras dobles, que son las las verticales, perdón, son las que representan el tiempo, por eso están asociadas a los 7 días de la semana. Y las letras diagonales se consideran el espacio. Y por ejemplo, son 12 letras, están asociadas a las 12 tribus de Israel, a los 12 signos del zodíaco. Así también las 7 letras dobles están asociadas a los 7 planetas, ¿no es cierto? Por eso digo que hay una asociación, una correspondencia muy interesante entre el árbol de la vida y la astrología, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para hablar específicamente un poco, por ejemplo, de cómo podríamos trabajar con los caminos, con las letras, cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, vamos a tomar estas, ¿no? Si yo estoy trabajando el camino entre Netzach y Hod, primero, antes de trabajar los caminos, siempre trabajamos el árbol, o sea, las esferas, ¿no es cierto? Porque tenemos que tener una conexión con cómo funciona esa esfera en nuestro sistema. O sea, darles el ejemplo de Malkut, por ejemplo, ¿no? Si yo soy una persona que no puede cambiar un hábito, que está aferrada al cuerpo, que siente que el cuerpo y el yo en su expresión más alta, ¿no? El cuerpo y el yo están sería unidos, pero unidos de una mala manera. Quiero decir, no me puedo despegar del cuerpo para dejar que se despliegue mi potencial o ese yo superior, que después vamos a ver si tenemos tiempo. Voy a ir dándome cuenta dónde está el desequilibrio en esa esfera. Voy a darme cuenta a través de todas esas consignas de autoobservación, que pueden ser, por ejemplo, qué pasa cuando me enojo, si puedo revertir la situación, qué pasa cuando como algo diferente todos los días, o sea, digo desde lo más básico hasta las cuestiones de experiencias o del carácter inclusive de uno. Ahí mismo es donde uno se puede dar cuenta dónde hay que corregir, ¿no es cierto? Porque cuando aparece el desequilibrio, por eso cuando se habla del mal o se habla de que uno tiene que trabajar con el propio Satán, ¿no? Se habla de que uno tiene que trabajar sobre el propio obstáculo, ¿no? Hay una frase de un cabalista muy importante que se llamaba José de Jicatilla, que decía que el mal es un bien en una posición incorrecta. Y esto todos podemos referir, digamos, a alguna experiencia que en algún momento haya sido una experiencia muy difícil o muy dolorosa, y tiempo después, con esa experiencia decimos, qué bien que me hizo, cuánto me hizo cambiar, cuánto pude reflexionar sobre eso, ¿no es cierto? Con lo cual, el desequilibrio para nosotros es una herramienta importantísima. Y detectar que ahí también tiene que entrar un trabajo con el ego, porque cuando estamos detectando los desequilibrios en general no nos gusta ver que no funciona como queremos. Entonces tenemos que ubicar en que esto es un trabajo de aprendizaje y trabajar con la humildad, ¿no es cierto? Que es lo que nos ayuda a aprender de algún modo. Por eso inclusive en la Cábala no se habla de maestros de Cábala, se habla de aprendices de Cábala, ¿no? Aprendiz de sabio, se dice, que me parece que es una expresión maravillosa para poder ponernos en esa posición de discípulo siempre, ¿no? De aprender de todo. Entonces, usando el árbol también estamos aprendiendo de nosotros a través de estas consignas. Después, cuando vamos incursionando en los senderos, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando con el sendero de Netzach y Hod, sabemos que Netzach es el lenguaje emocional, el lenguaje simbólico, y Hod es el lenguaje estructurado. Entonces, ¿cómo puedo yo acá podría decir esto? El lenguaje emocional es algo que no está manifestado porque es algo que siento, pero no puedo terminar de estructurarlo, de expresarlo, de revelarlo. ¿Y cómo se revela? A través de Hod. Cuando yo le puedo poner palabras a eso, puedo expresar, puedo exteriorizar, algo de lo oculto se está revelando. Ahí estoy trabajando con Mem.
Mem es la revelación del oculto, pero además Mem siempre apunta a un proceso de maduración, a un crecimiento, ¿no? Por eso la Mem es el 40, que te trata, no sé si lo saben, si lo recuerdan, a los 40 años en el desierto, bueno, al 4, que son los 4 universos. Siempre una letra nos lleva a múltiples significados, por lo tanto siempre vamos a estar revelando multiplicidad de significados también en aquello que nos está ocurriendo. Pero ahí voy a poder entender si yo tengo un desequilibrio. De pronto soy una persona, pongamos, que puedo pensar mucho, pero no puedo conectar con lo que siento, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo conectar lo que pienso y lo que siento? Y siempre que voy a estar, te recuerda que decíamos que hay una oscilación entre estas dos columnas, estos dos pilares, estas dos sefirot que están ubicadas en estos dos pilares, hay una oscilación y se van equilibrando en el centro. Entonces siempre hay una tríada. Cuando yo estoy trabajando en este equilibrio y viendo qué pasa en mí con esta posibilidad de sentir y expresar lo que siento, o cómo puedo integrar estas dos dimensiones, esto va a influir en Yesod, que es la forma en que me muestro socialmente, porque a veces yo me muestro de acuerdo a cómo pienso, me muestro de acuerdo a cómo siento. ¿Puedo integrar lo que pienso y lo que siento y ser coherente con lo que muestro? Entonces voy a estar trabajando sobre las tres, aunque esté trabajando sobre esas dos. No sé si me van siguiendo. ¿Sí? Entonces, otro ejemplo podría ser la siguiente tríada, cuando estamos trabajando entre Gesed y Gébura, estamos trabajando el camino de la Aleph, y la tríada se completa con Tiferet. Perfecto. Entonces, cuando estoy trabajando Gesed y Gébura, estoy trabajando la misericordia y la severidad, la misericordia y el rigor. Entonces, cuando uno tiene un exceso, recuerdan que hablábamos de las clipot, ¿no? Y que las clipot tenían que ver con los desequilibrios dentro de lo que es cada una de las sefirot, o entre las sefirot. Si yo soy demasiado misericordiosa y doy y no pongo un límite, estoy en una clipa de Gesed. Y por otro lado, si yo estoy en este camino tratando de equilibrar con Gébura, estoy dándome cuenta que no estoy poniendo los límites necesarios y diciendo, bueno, yo puedo dar hasta acá, o este es el límite que tengo para con vos. Y esto sería también, si yo no estoy poniendo esos límites en Gébura, estaría también en una clipa de Gébura. Y esto, ¿cómo se traduce en Tiferet, no? Y se traduce con que si yo no puedo poner un límite al dar, soy demasiado bueno, voy a generar demasiado bueno, digo, en un exceso, ¿no es cierto? Y no pongo ningún límite, eso puede generar una humillación, por ejemplo. ¿Y qué va a producir en Tiferet, que sería mi yo? Una baja autoestima, ¿no? Entonces, ¿qué hago? El aire que es mem, perdón, que es Aleph. El aire me va a permitir tener esa posibilidad de pensar, de poder como poner una distancia entre un lugar y otro, mediar entre esas dos energías, como habíamos dicho antes, ¿no es cierto? Entonces voy a estar trabajando sobre esos desequilibrios. Y lo mismo va a pasar en la última tríada, cuando estemos trabajando Jochma y Binah. Jochma tiene que ver con la sabiduría, Binah tiene que ver con la inteligencia, y es un poco la intuición y el orden de esa intuición, darle el marco, ¿no? Para poder comprender. Pero también fíjense que Jochma y Binah en el camino de Shin es el cerebro. Jochma es el hemisferio derecho
y Binah es el hemisferio izquierdo. Y ya sabemos lo que significa, ¿no? El hemisferio derecho es el hemisferio intuitivo, abierto, profético. El hemisferio izquierdo es el hemisferio estructurado. ¿Cómo hay que equilibrar estas dos energías? Porque si me quedo en una de ellas, hay algo de lo que es la comprensión o la iluminación, que podríamos llamar a Yin, como esa posibilidad de elevarla en los niveles de conciencia, porque bueno, acá se borró, pero acá estaba Dat, ¿no? Y Dat sería la que la función de lo que es la interrelación entre las dos Sefirot, Binah y Jochma, la sabiduría, la inteligencia, me daría el nivel de conciencia o el conocimiento. Pero el conocimiento siempre, el que estamos hablando, de conocimiento estamos hablando con niveles de conciencia y estos niveles de conciencia siempre nos van a llevar a un nivel de experiencia. Bueno, no sé si quieren empezar con las preguntas. Yo creo que hasta acá voy a cerrar como para que podamos intercambiar un poco. No sé si hay algo que haya quedado pendiente o alguna duda de lo que yo ya dije. Bueno, Iris, realmente como lo conversamos antes de esta reunión, es todo un reto tratar de abarcar tanto en una sesión Sí, introductoria. sí. Hay muchos temas que estoy seguro que nos están surgiendo, preguntas, dudas, pero parte de la intención de estas clases, como les mencionaba al inicio, es despertar ese gusanito de buscar más información y comenzar a estudiar. Sí. Creo que una de las grandes tentaciones a medida que uno va entrando en Cábala es que hay tanta información y uno quisiera leer, procesar y aplicar todo. Todo. Y no se puede. Ahora apenas es un pincelazo de esto, pero ya tenemos algunas preguntas y por favor pueden enviar más. Dice la pregunta, dice, sabemos que, esta es una pregunta de Esteban, pregunta, sabemos que entendiendo cada sefirot buscamos el defecto o el exceso de ella y el canal no ayuda a combinar las energías con otras para seguir el proceso. La pregunta es, una vez que reconozco un desequilibrio, ¿qué ejercicio práctico puedo hacer para equilibrar esa área? Ya que uno puede identificar el área, pero no saber cómo corregir en la práctica. No sé si la Sefirot de Da'at tiene canales con otras o solo aparece. ¿Da'at se corrige en defecto o exceso? No, Dat no es una dimensión, como les decía antes, no corre como las otras Sefirot, es un nivel de conciencia y Dat es interesante la pregunta porque circula por todos los canales, ¿no? Es como la sangre del organismo, Dat, y lleva información, por eso es que es tan importante la conciencia de interrelación o de interdependencia entre todas las sefirot, así como nosotros entre todos nosotros y todo lo que nos pasa, ¿no? Por eso decía que a veces uno tiene que ingresar lo que sucede como parte de lo que es el propio aprendizaje o la propia energía que uno porta, ¿no es cierto? No a todos nos surgen las mismas experiencias, no nos surgen las mismas personas en nuestro entorno, y esas experiencias y esas personas son también una forma de traernos información sobre nosotros mismos. Por supuesto que solamente darnos cuenta no es suficiente como para corregir, pero es el primer paso para corregir. Cuando hacemos el trabajo sobre el árbol, estamos enfocando en eso y hay como, supongamos, voy a poner de vuelta el ejemplo de Malkut, que es un ejemplo muy práctico, muy fácil, digamos, ¿no? Por ejemplo, una de las consignas es cambiar un hábito al que estemos muy aferrados. Por ejemplo, hábitos que parecen muy inofensivos, ¿no? Como por ejemplo, cuando me levanto tengo que tomar café, porque si no tomo café no me despierto. Bueno, durante este mes no voy a tomar café. Entonces descubro todo aquello que va encubriendo ese hábito, porque a veces no nos damos cuenta la cantidad de circuitos automáticos que recorremos en nuestra vida a lo largo de todos los días, ¿no? Si hacemos esto, después llega lo otro, y cuando llega lo otro, sigue lo otro, y tenemos rutas configuradas que hacen que nos sintamos más nosotros mismos y más seguros. Y lo que vamos a tratar durante todo el trabajo es de romper esos niveles de seguridad.
justamente, para desequilibrar. En la medida que vamos encontrando esos desequilibrios, vamos también encontrando situaciones que nos van permitiendo corregir. O sea, si yo me doy cuenta que un hábito me produce semejante cantidad de hábitos correlativos, porque si hago esto, después necesito hacer esto otro y así, una cadena, rompo esa cadena y me expongo a ver qué me sucede. Cuando voy viendo lo que me sucede, ahí voy también pudiendo entender cuáles son aquellas cosas que están interfiriendo en mi propio equilibrio, por lo menos en un equilibrio provisorio. Recordemos que siempre los equilibrios que vamos a poder lograr son equilibrios provisorios. Excelente. Bueno, voy a brincar una pregunta para mientras porque tiene correlación con la anterior. También es de Esteban. Entiendo que es que hay una tendencia, entiendo, dice, es que hay una tendencia a literalizar el árbol de la vida. Entiendo que es simbólico y que realmente todo opera en un conjunto, o me equivoco. No, no se equivoca. Es simbólico, es material, es espiritual, es mental, es todo. O sea, funciona en todos los niveles simultáneamente. Por eso digo que a veces nosotros nos resulta muy difícil entender la simultaneidad, porque tenemos una mente lineal, una mente de efecto o causa, consecuencia, ¿no es cierto? Y tenemos esa forma de mirar que es una forma que no permite la circularidad. En la Cábala es como que vamos a ir entrando en otros niveles de pensamiento, que eso es lo que a veces desacomoda mucho, porque es como si tuviéramos la posibilidad de darnos cuenta que nosotros en este momento estamos operando en todos los tiempos, estamos operando en el pasado, en el presente y en el futuro, que el futuro está acá, por ejemplo, mientras yo estoy hablando. Y la mente eso no termina de comprenderlo. Por eso hay otros niveles de comprensión que ya son más elevados y que permiten ingresar una información que después voy a decodificar. Por eso cuando hablábamos de Jochma y Binah, ¿no es cierto? Yo dejo que entre una información a través de Jochma, que es una información intuitiva, sensaciones o flashes, y después puedo organizar conceptualmente en Binah para poder tomarlo como una experiencia personal, decodificarlo de acuerdo a mi propia estructura. Excelente, gracias. Y bueno, es en relación al último comentario de Esteban, efectivamente, Esteban, como lo pones, acá lo práctico realmente es romper la automatización de todo lo que hemos venido haciendo toda la vida de la misma forma y empezar a ser Exactamente. consciente de que ya esos son hábitos que hemos ido creando y que los mantenemos y nos resulta difícil romperlos. Muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora a una pregunta que había hecho Felipe. Hola Iris, maravilloso. Me gusta la idea de hacer un árbol del tamaño de cada uno, trabajar el proceso asociado al ciclo lunar y lo Lunar. asocias a nombre de Dios y ángeles. Me gustaría mucho trabajarlo. ¿Cómo lo abordas? ¿Nos podrías compartir esos nombres de Dios y ángeles por Sefirot? Bueno, ¿cómo lo abordo? Lo que hacemos es que comenzamos en general un trabajo a principios de año, los grupos, y vamos acompañándonos en una reunión mensual para poder durante el mes, a partir de la información que vamos dando, que son estas consignas, estas explicaciones, porque hay una explicación, o sea, vamos por todas, ¿no? Por todas las sefirot, ¿no? Pero vamos dando una explicación teórica primero para poder comprender de qué se trata cada una de ellas, y después de eso vamos haciendo la práctica, que es a partir de la luna nueva, comenzar con ese dibujo, con el colorear la esfera con la que estamos trabajando, e ir enfocándonos todos los días en las consignas para observar, ¿no? Entonces, lo que nos vamos dando cuenta es cuánto no podemos cumplir, por ejemplo, con las consignas. Es un trabajo donde hay que lidiar bastante con la frustración y no nos gusta en general, ¿no? Hay que lidiar con la frustración y la frustración es del ego, porque yo podría decir, la frustración es mi herramienta principal para poder avanzar. Yo me frustro acá, me doy cuenta que no me sale como quiero, me enojo, pero bueno, ¿cómo sería esto para mí? ¿Qué es lo que necesito? ¿En qué condición estoy hoy? No me sale así, pero ¿qué sí me sale? ¿No? ¿Qué sí puedo hacer? Entonces también ir tomando las herramientas que sí tenemos, porque si no, la comparación siempre es respecto de un ideal.
respecto de algo que debería, algo que me gustaría, algo que creo que tendría que ser de un modo, y no puedo volver a mí mismo. Y creo que el camino de la Cábala es volver a encontrarnos con nosotros mismos, es ser quienes somos. Y cada uno tiene una configuración diferente, un ADN distinto, ¿no es cierto? Entonces, desplegar ese ADN, desplegar el potencial que uno trae, requiere de romper esas pequeñas estructuras en donde estamos aferrados a una forma que creemos que tenemos que ser y empezar a descubrir quién somos de verdad. Y esto es lo que venimos a hacer, porque cuando estamos encarnados, por eso empezamos desde Malkut, porque estamos encarnados, cuando estamos encarnados, venimos justamente a trabajar en esta vida con las cosas materiales y en la experiencia. Y no hay forma de trabajar sin los obstáculos. Sí, excelente. Bueno, hay una parte de ahí de la pregunta, Felipe, que probablemente no está respondida, que es la parte de compartir los nombres de Dios y ángeles por Sefirot. Eso después se los puedo compartir escrito, se los mando, así no perdemos tiempo con eso, que es una cosa que no les voy a dar y no, no es necesario nombrarlas ahora, ¿no? Sí, excelente, gracias. De igual manera, comentarles, amigos, que en la escuela de Mario Sabán hay todo un programa de los nombres de Dios, la Sefirot y toda la parte de los ángeles. Así que también hay recursos adicionales. Muchas gracias, Sí, Iris. absolutamente. Muy bien. Tenemos aquí otro comentario de Felipe. Felipe, en esta te la voy a responder yo. Aquí preguntaba, ¿tienes alguna técnica para la meditación que nos podría sugerir? Esta en realidad es súper interesante porque es bien amplia también. Hay varias maneras de poder meditar. Y vamos a tener específicamente en este segundo ciclo, Felipe, una sesión sobre los tipos de meditación cabalística. Así que aguanta un toque la curiosidad, un paso a la vez, pero próximamente vamos a abordar este tema. Qué Muy bueno, bien. qué bueno. Luego, Yanni nos pregunta, los nombres de Dios y los ángeles se nos ha enseñado en el judaísmo cabalístico que solo se escanean pero no se permutan. Y hace la pregunta también, ¿cómo trabajas la meditación? No, en la meditación que se hace sobre el árbol, lo que hacemos puntualmente es enfocarnos en el dibujo y estar concentrados durante 7 minutos en esa esfera en la que estamos trabajando, con sus colores. No hace falta hacer algo. Lo que usamos cuando usamos el nombre de Dios, lo que se puede hacer es justamente escanear el nombre de Dios. Por ejemplo, en Malkut es Adonai Aharetz. Después yo si quieres te lo mando por mail, eso. Podemos escanear el nombre en hebreo o podemos pensarlo, por ejemplo, como una forma de abrir esa energía que es esa energía sutil o superior o de Atzilut en la esfera de Malkut, ¿no es cierto? Ok, Es los nombres, sí. excelente, gracias Iris. Yanni, me avisas en el chat si responde la pregunta o tienes algo adicional que consultar. A mí me surgen un par de curiosidades, Iris. Una es que mencionabas que en el caso tuyo, como habíamos conversado antes, tienes ya tu grupo, donde en el año vas revisando durante 10 meses todo el proceso del árbol de la vida. ¿Este lo Sí, inicias con calendario judío no. o en algún mes determinado cuando hay un Rosh Hodesh? En general empezamos en marzo, unos días antes del Rosh Hodesh. Ujú. O sea, supongamos que el Rosh Hodesh es el 23, empezamos el 20, supongamos para tener toda la información, y el día del Rosh Hodesh, que es el día de la luna nueva, Ujú. comenzamos el trabajo con esa esfera y sí allí lo que hacemos es y eso sí les doy en esa reunión de la primera esfera y en cada una como una especie de visualización de lo que sería esa luna llena, esa luna nueva, para poder sembrar semillas que tengan que ver con lo que quiero proponerme o desarrollar durante ese mes y con esa esfera. Entonces, voy teniendo como distintos vehículos para abordar la esfera, ¿no? Desde distintos niveles de sutilidad, como puede ser una meditación, a algo bien físico, como puede ser comer algo diferente. Excelente. Bueno, Yanni,
Muchas gracias ahí por tu comentario. Perfecto, es la misma técnica que realizamos para meditar con los 72 nombres de Dios. Gracias, Iris. Gracias. Bueno, ok. Bueno, Iris, muchísimas gracias de por la nuestra parte, invitación. muchísimas gracias por haber sacado este espacio de tiempo. Y amigos, los invitamos a leer más, a estudiar. Vamos a estar pendiente de lo que Iris nos comparte de material. Y como les decía, también en la escuela de Mario Sabán hay más recursos Sí. similares a estos. Y vayamos un paso a la vez, porque de repente se les va a despertar el gusanito que quizás estudio más astrología cabalística o quiero más por el lado de meditaciones de Eulafia, otro. Bueno, hay muchas cosas que hacer, pero Hay muchas cosas y cada uno sabe por dónde resuena más, que eso es lo exactamente. importante, ir por donde cada uno resuena. Sí, listo. Muchísimas gracias, Bueno, amigos. Que pasen un feliz fin de semana. muchísimas gracias Y a vos y a Iris, todos. que estés muy bien. Chao, Chao, bye. hasta Gracias luego. a todos.